quería compartir un poquito del Evangelio de Marcos, del capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué les habla este así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En el primer versículo nos encontramos con que Jesús está volviendo a Capernaum. Capernaum se encuentra al norte de Israel, por allá arriba, en el mar de Galilea, ¿sí? En la parte de ahí no sé si llegan a ver donde termina la letra A de Galilea, por ahí está Capernaum. Ahí es Michael, está un poquito más abajo, ahí está Capernaum. Ahí donde Jesús, después de haber nacido y haberse criado en Nazaret, él se cría en Nazaret, y después de Nazaret viaja a Capernaum, ¿sí? Entre eso, que llega a Capernaum, es bautizado por Juan, ¿sí? Y después que es bautizado por Juan, va ahí a Capernaum. Es bautizado ahí en el Jordán, que lo ponemos por acá. Por ahí está el Jordán, donde es bautizado Jesús. Y él va a Capernaum. Capernaum era un pequeño poblado, es un pueblo pequeño que era pesquero, tenía puerto, y tenía aproximadamente 1.500 habitantes, era bastante pequeño. Entonces ahí Jesús los sábados lo que hacía era predicaba en la sinagoga. Ahí en la sinagoga los días sábados predicaba. Pues era una sinagoga que había sido construida mandada a construir por un centurión romano, increíblemente. La sinagoga, tenemos el dato, lo podemos encontrar en Lucas 7, del 1 al 5, ¿sí? Donde dice que después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo le oía,
entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó que hablaba de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: este es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces la sinagoga que se encuentra en Capernaum fue mandada a construir por un centurión. ¿Sí? Ahí eso justamente, ahí que están viendo, es lo que sería la casa de Pedro. También en Capernaum fue donde eligió a algunos de sus discípulos Jesús. Ahí llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Sí, hay una canción donde nombra a tres, cuando la pesca milagrosa, que no dejaba, mientras estaba viendo esto, no me dejaba de sonar la canción de la pesca milagrosa. Y bien, ahí es donde elige esos discípulos y va reuniendo a la gente ahí en Capernaum, va sanando a muchos y va expulsando demonios con mucha autoridad en ese momento. ¿Sí? Todo en nombre de Dios. Va predicando el Evangelio. ¿Sí? Inclusive en esa casa sana a la suegra de Pedro, que se sentía muy mal, estaba haciendo fiebre, estaba muy mal ella y Jesús la sana también. Después de eso recorren toda la zona de Galilea predicando, y a la vuelta es donde se centra este pasaje que estamos leyendo. ¿Sí? En el retorno de esa gira por Galilea que hizo Jesús, también sanando y predicando. Ahí tenemos, en esta era que se estaba viendo, ahí tenemos toda la zona del mar de Galilea, arriba la imagen, y abajo Capernaum. Las ruinas que vimos es esto que está ahí ahora, que actualmente es una iglesia que hicieron ahí en la casa de Pedro en la actualidad. Y Capernaum estuvo habitada entre el siglo II a.C. y el siglo VII después de Cristo. Después quedó totalmente deshabitada. Ahí tenemos las ruinas de la sinagoga. Sí, que esa sinagoga no es la que estaba en el tiempo de Jesús, sino que se destruyó y se volvió a recrear de manera respetando el espacio que tenía esa sinagoga. Bueno, este pasaje dice que Jesús entra nuevamente en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Cuando dice que se oyó que estaba en casa, posiblemente esté hablando de la casa de Pedro, porque fue ahí donde se reunían y donde él estaba durante su estadía en Capernaum. Si bien iba a la sinagoga, estaba en la casa de Pedro. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se habían juntado un montón de gente ya sabiendo que Jesús había hecho grandes milagros en esa zona, ¿sí? Sabiendo que había sanado muchos enfermos, había expulsado muchos demonios, ¿sí? Y que los expulsaba con mucha autoridad. Eso lo encontramos en el primer capítulo de Marcos. Encontramos todo el relato de cuando expulsó los demonios y sanaba a la gente. Y la gente todos los habitantes de Capernaum estaban viendo cómo Jesús estaba haciendo en hechos lo que se predicaba, ¿sí? Tenía el poder de Dios para poder expulsar todos esos demonios, ¿sí? Para poder sanar a la gente. Entonces ya directamente en su regreso ya era muy, muy conocido, se había hecho famoso, y ya la gente iba a escuchar a ver qué es lo que tenía Jesús para decirle, cuál era ese anuncio que traía de parte de Dios. Y tal así que no entraba más nadie en la casa de Pedro.
Y dice también en el versículo 3 que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura. Bajaron el lecho, en el yacía el paralítico. Imagínense en toda la situación. Toda la gente agolpada en la casa de Pedro y los 4 amigos cinchando con el paralítico que no podían pasar, que no tenían manera de llegar a Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que no encontramos ese camino para llegar a Jesús? Estamos perdidos. ¿Cuántas veces me pasa ante la adversidad, ante un problema, que no logro llegar a Jesús? No lo encuentro, no llego, no lo veo en mi camino. ¿Cuántas veces pasa que no lo vemos en nuestro camino? ¿Y qué hago en ese momento? Porque en realidad me siento que estoy yo contra todo. ¿Cómo busco resolver mis problemas por mi voluntad? No voy a poder. No puedo. El único que puede es Dios. ¿Sí? Y cómo dice que estos 4 amigos, a pesar de no poder llegar a Jesús, buscan otro camino. Y dice que lo bajan por el techo. Imagínense las casas, la construcción que había en esa época en Capernaum, las casas las construcciones que habían, generalmente lo que tenían por afuera eran escaleras que iban al techo, por el costado de las viviendas. Entonces el techo tenía como vigas, y arriba de esas vigas tenía hojas de palma, hierba y tejas o tierra, y eso era lo que aislaba, lo que cubría. Entonces esas 4 personas trepando por una escalera, que imagínense lo que podía llegar a ser. Imagínense lo que podía llegar a ser esa escalera. La seguridad que tendría esa escalera en esa época. Y 4 personas cargando con una camilla. Me imagino que con cuerdas, por ejemplo, o con alguna especie de tiento de cuero o algo así, trepando por una escalera por el costado de una casa, poniendo en riesgo sus vidas, para poder llevar al paralítico a que Jesús lo viera. Todas las barreras que fueron venciendo. Y yo acá tranqui, cuando tengo un problema, busco solución por voluntad mía. Como que yo pudiera resolver algo. Mientras leía iba haciendo todo ese paralelismo y buscando información, y imaginándome la situación. Luego de haber llegado al techo, abrir todo, descubrir, rompieron el techo porque era la vivienda de Pedro. Que mirá, si vas a ir a la casa de alguien y le vas a hacer un agujero en el techo. Lo bajaron. La fe que tendría esa gente, que no les importó nada. Lo que querían era llevar al paralítico para que Jesús lo viera. Eso es lo que buscaban ellos. Y al ver la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y esa palabra cavilaban se encuentra repetida varias veces en este pasaje. Y cavilaban era que tenían dudas de todo eso. ¿Sí? Cavilar es pensar en lo que estaban, ¿qué está haciendo este? ¿Sí? Lo estaban examinando a Jesús. ¿Sí? Porque ellos tenían
Recuerden que los escribas y los fariseos eran los que tenían el poder, digamos, de llevar la palabra, ¿sí? Y los que hacían respetar la ley, digamos, eran ellos. Ellos eran los que estaban en las sinagogas y guardaban la ley y buscaban que se cumpliera también. Entonces, ¿cómo refiriéndose a Jesús, era capaz de andar perdonando una blasfemia? ¿Cómo va a perdonar pecados si es humano? El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que nos puede salvar es Dios. ¿Cómo este humano, esta persona que está acá, todo eso en la cabecita de los escribas, ¿no? ¿Por qué habla así? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahí en ese momento los deja medio que sorprendidos, ¿no? Porque ¿cómo va a saber Jesús lo que estamos pensando? Entonces ahí Jesús es cuando les empieza a demostrar a esos escribas que ya seguramente alguna noción tenían, porque si Jesús ya había estado en Capernaum, ya había estado sanando, ya había estado expulsando demonios con autoridad, si estaba haciendo acción esas palabras que durante mucho tiempo se estuvieron repitiendo de la venida del Mesías, ¿sí? Que esos escribas, que esos fariseos anunciaban al pueblo de que iba a venir el Mesías en algún momento, que iba a venir a salvarnos, y cómo veían ahí a esa persona y en sus corazones todavía no estaba claro del todo, y cómo dudaban del poder de Dios. Y Jesús, sabiendo esto, ¿sí?, da un paso más adelante. ¿Sí? No solo le perdona los pecados, ¿sí?, ahí demuestra su poder, pero es algo que no es tangible. Perdonar pecados no se ve, no se puede palpar. No tenían como verlo los escribas que los pecados estaban perdonados. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué pruebas tenemos de eso? Entonces Jesús ahí da un pasito más y dice que, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sana al paralítico. ¿Sí? En aquella época se pensaba que las enfermedades eran a causa de algún pecado, de algo mal que habíamos hecho, de algo mal que habían hecho tus antepasados. Entonces te caía una maldición y toda tu descendencia iban a estar malditos, enfermos. Entonces se suponía que era por un tema de pecado también. Y esa gente era aislada, ya sean leprosos, sean paralíticos, lo que fuese, quedaban marginados. Los leprosos, por supuesto, no podían entrar, quedaban por fuera de las murallas de los pueblos. Y el paralítico no se podía valer por sí mismo, dependía de otros para poder hacer las cosas, ¿sí? Todos los que nos ha tocado en algún momento pasar algún quebranto medio importante a nivel físico, de no valernos por nosotros mismos, sabemos que es muy difícil. A mí me pasó que no estuve paralítico, pero gracias a Dios tuve un accidente donde me fracturé. Tengo 4 operaciones en la pierna izquierda y tengo fierro desde la cadera hasta el tobillo. Y me pasó que
por unos cuantos meses no podía ir ni siquiera solo al baño. Gracias a Dios tenía a mi mamá, que dejó todo en 33 y se vino a estar conmigo. Y no saben lo difícil que es no poder ir al baño a hacer necesidades fisiológicas solo. No es sencillo, y hay gente que seguramente haya pasado peor. Yo cuento desde mi experiencia que no es nada fácil el no poder asearse solo, desde que abrís los ojos hasta que los cerrás durante todo el día, dependiendo de alguien más. Te frustra, te da impotencia. Y me imagino lo que sería para este hombre, que seguramente no lo sabemos porque no lo dice, pero que hubiese nacido en esa condición. La dignidad que no tenía ese hombre porque ni siquiera podía trabajar. Dependía siempre de alguien. Y cómo Jesús sana sus pecados, ¿sí? Perdona sus pecados y los sana. Que la grandeza de Dios, que estuvo ahí y está hoy acá con nosotros, de que nada podemos sin Él, de que todo lo que hacemos es por su voluntad, y de lo agradecido que tenemos que estar, y de que tenemos que buscarlo cuando no lo encontramos, es cuando más tenemos que buscarlo. A mí me cuesta. Cuando más lo necesito, a veces pienso que es por mi voluntad que puedo hacer las cosas y me llevo el mundo por delante, y no es así. Es cuando más lo tengo que buscar. No es con mi voluntad que voy a resolver las cosas ni que voy a salir de los problemas. Es por la voluntad de Él. Él es el que nos da la fuerza para salir adelante. En Él tenemos que confiar cada día. Él es el que nos da el milagro de todos los días, abrir los ojos y tener vida para vivir. Es gracias a Él. Para Él todo lo que hacemos cada día. Es todo para su honra y para su gloria. Tenemos que estar pensando y tenemos que ser conscientes de eso. Tengo que ser consciente de eso. Que mis acciones de cada día son gracias a Él. Y que sean para Él. Que no sean para el hombre. Que sean para Él. En el versículo 2 dice que Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo Dios tiene ese poder de salvador, sanador? ¿Cómo tenemos que ser conscientes de que Él está presente en nuestra vida? De que tenemos que orarle, que tenemos que pedirle. Tenemos que agradecerle. Claro que tenemos que agradecerle, pero también hay que pedirle. Hay que tener fe. Tenemos que pedirle porque tenemos que ser conscientes de que por nuestra fuerza nada somos y nada podemos. Por eso tenemos que pedirle. Siempre hay que estarle pidiendo. Y tenemos que estar agradecidos por lo que nos da. Sea mucho, sea poco. Capaz que le pedimos y no nos da. Y si no nos da, porque no es para nosotros. Es porque Él sabe que no es para nosotros. Él es el que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Yo le puedo pedir una bicicleta. Puedo orarle para que me traiga una bicicleta. No, Alejandro, vos no precisás una bicicleta. Mirá cómo estás todo roto y querés bicicleta. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando le pedimos y no lo sentimos que esté, cuando le pedimos y no cumple nuestra petición,
es porque no es para nosotros. Hay que buscar por otro lado. Él está siempre, aunque no lo veamos, Él está siempre. Hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por el milagro de la vida, Señor. Te damos gracias porque permites que estemos hoy reunidos aquí para adorarte hoy, Señor, para alabarte. Te damos gracias, Señor, porque nos das fuerza cada día para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor, para seguir siendo testimonio de que vos sos un Dios vivo, Señor, de que sos un Dios presente, Señor. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de mostrarle a los demás, Señor, que vos sos el camino, que vos sos la verdad y que vos sos la vida. Señor, te pedimos que nos sigas dando fuerzas para no decaer, que nos sigas iluminando, Señor, que sigas siendo esa lámpara a nuestros pies, Señor, que no apartemos nuestra mirada de ti. Te pedimos que tomes el control, Señor, y que podamos seguir sembrando esa semillita en la vida de los demás, que contagiemos con nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.